No, estoy sorprendido de que el Ajá. presidente Duque no tuviera las capacidades que muchos nos imaginamos y nosotros podía llegar a tener. Nosotros nunca pensamos que él fuera a ser un gran presidente, un gran reformador, pero pensamos que era capaz de gobernar el país. Él pues no tiene la formación para ser presidente, ¿no? Fue director de la sección cultural del BID. Yo no sé si eso sea y estuvo un periodo en el Senado. No sé si eso sea suficiente preparación para ser presidente de Colombia. A mí me da la impresión que no. Este es un país de una complejidad tan grande, pues que uno no aprende en Washington qué es lo que tiene que hacer en Colombia. No aprende. Y si está en una posición que no tiene nada que ver con eso, pues sencillamente no creo que él tenga la formación. No creo. Pero ya para mí eso no es un tema esencial. No, yo no creo que tenga la formación, pero nos imaginamos, yo no me imaginé que él como presidente no sabía mandar, no sabía delegar. Gobernar así es muy difícil, ¿no? No creer, está rodeado de gente que pareciera no entender nada de estas cosas. Infortunadamente, digo infortunadamente, una institución que ha sido tan seria como el Banco de la República lo está acompañando. Entonces, pues por eso es que yo digo que ya perdí, pues porque con las ideas que yo tengo perdí y el ministro Carrasquilla ganó, ya. No veo cómo es que voy a ganar mis ideas si todos los partidos dicen, no, yo voy a presentar otra reforma tributaria, no, yo voy a presentar otra reforma tributaria. O sea, todos van a presentar una reforma tributaria para defenderse de la reforma tributaria de Carrasquilla. Hoy, perdón. O sea, ya se decidió que van a votar esta reforma tributaria u otra. Eso no es lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es sentarse a mirar qué vamos a hacer en los próximos 6 meses, en el próximo año, porque la pandemia va por encima de una velocidad impresionante. Ayer hubo, pues como ya te dije, 575 muertos. Pero pues yo no sé si les parece mucho o poquito, pero la curva de nosotros asciende a una velocidad impresionante. Ya te dije la cifra de cómo ha crecido.